¿Qué onda, amigos dorilocos de YouTube? Amigos, la Navidad está cerca, así que bueno, aunque casi no se ve, pues ahí puse unos foquitos, ¿no? Pues para que adornara bonito y se me ocurrió. Tal vez digas, oh, Dororo, ¿qué pasó con el fondo de atrás? Pues nada, es tu mente, carnal, tu mente está fallando. Y bueno, amigos, como acaban de ver en el inicio del video, esta Doro historia va a estar cabrona, va a estar de perlas. Eso que pasó fue de las cosas más adrenalíticas. Jamás en la vida había estado tan asustado en esos momentos. No sabía qué hacer, no sabía qué pensar. Yo solo estaba vlogs. Pero antes de empezar el video, quiero decirles que voy a hacer una convivencia en Monterrey en febrero. Si es que llegamos a los 200,000 antes de mi cumpleaños, que es el 1 de febrero. Así que por favor suscríbete, amigo, y podremos echar una cotorreada por allá en aquellos rumbos de carne asada. Muy bien, dejémonos de rodeos, de estupideces y comencemos con esta Doro historia mortal. Todo comenzó con una novia que conocí por internet, entonces pues nos gustamos mucho. Bueno, aún no era mi novia, pero nos gustamos mucho y todo eso. Decidimos conocernos y pues fuimos novios. Yo iba a visitarla, ella venía y bueno, ella me quedaba como 4 o 5 horas, pero pues yo trabajaba en ese momento, así que podía ir a verla. Entonces una vez yo fui a su casa y todo bien. La saludé a ella, saludé a su mamá, a su papá, a su hermano, a su otro hermano y al hermano pequeño. Pues todo iba bien, todo normal, ¿no? Estábamos platicando en su cuarto, jugando, chido. Entonces le dije, oye, ¿por qué no vamos por una nieve al centro? Vamos al centro por una nieve, a la plaza, a caminar un rato, ¿qué te parece? Ok, dijo que sí. Y pues nos fuimos. Entonces fuimos ya al centro, fuimos por la nieve, nos paseamos, nos reímos, todo bien, todo perfecto. Entonces dijimos, vámonos caminando de regreso, pues todavía no es de noche, pues podemos irnos caminando. Entonces dijo que sí, pues íbamos caminando. En ese camino nos encontramos a la familia de ella. Dijeron que iban a ir al mandado, que iban a ir a comprar despensa. Y el papá dijo, ustedes váyanse a la casa y los esperamos. Perfecto, muy bien. Entonces cuando llegamos a la casa, pues los dos íbamos pensando, vamos a estar solos y, o sea, puede pasar algo. Pero pues no, solo estuvimos jugando, estuvimos aventándonos, estuvimos viendo la tele, estuvimos pues acostados, estábamos aventándonos las almohadas y risa, hicimos de comer y todo eso. Estábamos acostados viendo la tele, entonces que escuchamos el carro que venía de su papá, venía el carro. Y entonces en ese momento no sé qué nos pasó, pero yo me asusté porque yo pensé, tus papás qué van a pensar de que estábamos aquí solos los dos, ¿qué va a pasar? Va a pensar que estábamos haciendo otra cosa. Cuando en realidad no nos acordamos que pues ellos ya sabían que íbamos a estar ahí solos, pero no sé, se nos olvidó, nos asustamos. Y yo estaba, no mames, ahí vienen, se están bajando. Y ella así, no mames, qué pedo. Y me imaginé, ok, me salgo por la puerta de la cocina y me trepo al techo y me quedo en el techo. Entonces yo fui a la cocina y estaba la puerta cerrada y yo, no mames. Sí fue algo muy estúpido porque nos asustamos mucho. O sea, simplemente me pude haber metido en el baño o nada. Simplemente hubiera estado ahí y no hubiera pasado nada. Pero en ese momento nos asustamos bastante. Entonces ella me dijo, métete abajo de mi cama, métete. Y yo, con madre voy, me meto, me aventé al piso, rodé y me quedé ahí abajo en la cama, con el corazón así, güey. Haz de cuenta, yo tenía los huevos aquí y se me fueron así ya. ¡Ay, me estoy ahogando! Todos empezaron a entrar muy bien, chido. Y yo estaba bien asustado, pero bien asustado. Esto está bien cabrón, neta, estoy bien asustado, güey. Y luego su mamá, ¿tu novio? ¿Dónde está tu novio? ¿Dónde está tu novio? Nos peleamos y se fue. Es que sabe que le encontré unos mensajes en el celular y pues nada, se fue. Y yo así de que no, me está echando la culpa de que yo andaba
con otras viejas, pero bueno, está bien, me quedo aquí abajo. Entonces su mamá le decía, ay, que no, o sea, él viene de bien lejos y te ve y tú te enojaste. Y yo nomás ahí abajo de la cama. Pero yo estaba abajo de la cama con mi celular, mensajeándome con ella y le decía, hey, no manches, tengo chingos de miedo. Y pues yo estaba bastante incómodo, ya que tenía cierto límite abajo de la cama, así. Tenía cierto límite, ustedes empezarán a ver fotos que se me ocurrió por coño tomarlas. Ella no se salía del cuarto para nada. Se puso a limpiarlo, a trapearlo, todo bien, o sea, para estar en el cuarto y no salirse de ahí. Pero ella tenía un perrito muy imbécil. Y ese perro, o sea, yo estaba abajo de la cama y el perro venía así conmigo y yo me asustaba. Lo aventaba y se me venía el perro otra vez así encima. Era un chihuahua chiquito. Me veía abajo de la cama y el pinche perro iba y me chupaba y lo aventaba. Y, o sea, me daba miedo de que pasara alguien y el perro se metiera y ven perrito, y lo sacara y me viera y qué pedo. Y bueno, yo aventaba al perro y lo aventaba para allá y ya puso una barrera para que el perro no se metiera y ella seguía limpiando. Pasaré la noche aquí abajo. Pasaré la noche aquí. Cenaré ahorita aquí. Y bueno, no pasa nada. Espero les guste este video tan loco, neta, güey. En el guardarropa de ella no solo había ropa de ella, sino de todos sus hermanos. Entonces llegó un hermano suyo y le dijo, hey, voy a sacar ropa. Entonces al abrir el maldito closet, toda la ropa se cayó al suelo. Toda la ropa se cayó al suelo. Y yo estaba así que... Y yo veía que se agachaba y levantaba ropa y se agachaba y agarraba ropa y se agachaba y levantaba. Y yo estaba, no hombre, ni te asomes, por favor. Yo estaba así, no te asomes. Hasta estaba haciendo esto así, por si se asomaba y me veía yo así, no digas nada. Entonces cuando alguien entraba al cuarto, ella se asustaba mucho, se asustaba bastante. Y no sé qué, tenía un trompito, algo así. Y su hermano le decía, ese trompito. Y ella, como este trompito, y lo tiraba al piso el trompito. Y yo así de que, ¿por qué lo tiras? No lo tires. Si lo tiras, da por recogerlo, y si él lo recoge me va a ver, coño. ¿Qué es esto? ¿Es un masaje? ¿Qué quieres? ¿Ya lo quebré? Sí. Oye, ¿cuánto te pusiste de acomodar esas cosas? Acomódalo, no puedo. En ese momento yo tenía 17,000 suscriptores. Y como ya existían las dos historias, pues yo empecé a grabar y decía, Amigos de YouTube, esto no lo puedo creer. Probablemente este video lo están viendo mucho después. Probablemente ya tengo más de 50,000 suscriptores. Estoy en casa de mi novia y ahorita tengo 17,000 suscriptores. tenía mucha hambre y le mandé un mensaje, por favor tráeme comida. Y ella ya me trajo comida. Así abajo, me aventó un plato abajo y yo empecé a comer. Y luego de rato le dije, me duele la cabeza, y me trajo una aspirina en la tienda. Pero en lo que fue a la tienda, su jefa entró al cuarto. Y yo estaba de que, no mames, güey, estoy bien asustado. Entonces ya todos se iban a dormir. Y bueno, perfecto. Pero sus hermanos estaban buscando su uniforme. O sea, lo alistaban en la noche el uniforme para en la mañana pues tenerlo a la mano. Entonces lo estaban buscando otra vez en el closet. Y ella, rápido, muévete, hazlo rápido, que esto y que aquello. Ok, y ahí andaban buscándolo y todo eso. Pero el hermano pequeño decía, no encuentro mi tenis. Y yo, concha de la madre. Y el niño le decía, está abajo de tu cama.
Y ella no está, vete a buscar a otro lado, no está. Y se iba. Y llegaba, es que no lo encuentro, está abajo de tu cama. Y yo, no, está abajo, aquí no hay ni un pinche tenis. Y no había ningún tenis, realmente no había nada, no había ningún tenis, no había nada. Pero yo estaba, no mames, güey. Entonces le decía, no, vete, no está aquí. Y se iba el niño. Y luego de rato, es que ya lo busqué en todos lados, no está, debe estar abajo de la cama tuya. Y luego el morro se agacha, o sea, se puso de rodillas y cuando estaba a punto, coño de la madre, así, de ver así la orillita de la cama, mi novio lo agarró así por abajo de las axilas y lo levantó. No, está aquí, sácate a chingar a tu madre de aquí, por favor. Está en el baño, ya me acordé. Y el morro se fue y pues no estaba en el baño, pero ya lo encontré en otro lado. Entonces ya en la noche, pues todo bien, todos se fueron a dormir y todo. Y a ella le cerró el cuarto y yo, ay, no mames, me salí. Y yo, me duele un chingo la espalda. Y luego, sí, ya, ella se acostó y me acosté con ella ahí y sentí el colchoncito así bien a gusto. Y me quedé bien muerto de sueño. Pero en la madrugada, su papá se levantaba más temprano y me despertó ella, ey. Ya se despertó mi papá y me fui a zambutir otra vez abajo de la cama, y ya me quedé dormido ahí, su papá se fue y yo ya me quedé ahí dormido, güey. Me salí otra vez. Y ya más al ratito sus hermanos se alistaron y se fueron. Y pues yo seguía dormido ahí. Entonces su mamá los acompañó a la escuela. Y cuando llegó su mamá, le dijo, hey, ¿qué onda? ¿Qué pedo? ¿Qué onda? Y en ese momento que abrió la puerta, yo me desperté. ¿Qué está pasando aquí? Y le dice, ¿por qué está el celular de tu novio ahí en tu cama? Yo me asusté y dije, entonces... Cuando me acosté ahí, se me salió y lo dejé ahí. Y me acordé, y yo me había mensajeado con la señora del problema que habíamos tenido. Se lo quité para ver los mensajes y me lo llevé y para checarle todo el Facebook y no sé qué. Entonces la señora se fue y se acostó. Y le hicimos como si yo hubiera acabado de llegar, cuando en realidad me la pasé ahí toda la noche abajo de la cama, torciéndome todo, como acaban de ver en los videos. Esta historia es 100% real, no fake. Déjame acá en los comentarios qué cosas intensas has pasado con tu exnovio, con tu novia, con lo que sea, tu amiga, tu amante. Así de que están súper culiadotes. Y esto fue todo el video, amigos. Recuerden que si llegamos a los 200,000 suscriptores antes del 1 de febrero, voy a hacer una convivencia en Monterrey para celebrar mi cumpleaños. Y aparte, toda una semana habrá Doro Historias. Adiós, Dorilocos. Hola, persona hermosa. Si le picas a esta bolita te vas a suscribir al canal. Si le picas aquí es un video para ver. Acá tienes otro video y aquí está otro video. Yo me quedo aquí pues esperando a que le piques, carnal. Y bueno, pues leve. Venga, de chiquito, te ha regañado, bebé.